Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que veremos es qué son los grupos de estatus de campo. Explicaremos qué son, qué funcionalidad tienen dentro de SAP y, cosa muy importante, qué diferencias tienen con los grupos de cuentas. Además, veremos cómo se crean. Os dejo aquí arriba el vídeo de creación de grupo de cuentas. Es el vídeo anterior de este curso de SAP básico de finanzas. Entonces, empezamos explicando qué son los grupos de estatus de campo. Debemos saber que durante la creación de una cuenta de mayor, debemos asignar un grupo de estatus de campo a esa cuenta de mayor. Es un campo totalmente obligatorio. Accedemos al sistema, nos vamos a la transacción de datos maestros de cuentas de mayor FS00 y seleccionamos una cuenta de mayor. Voy a cambiar de sociedad, ya que nuestra sociedad actual no tiene cuentas de mayor. Y como os decía, en el vídeo anterior vimos lo que es un grupo de cuentas. Como os digo, os dejo el vídeo acá arriba y ahora os mostraré qué es el grupo de estatus de campo. Es este campo que está en la pestaña Entrada Banco. ¿De acuerdo? Entonces, este es un campo totalmente obligatorio. Con el grupo de estatus de campo se pueden controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de la imputación o de la contabilización. Como os decía, no hay que confundirlo con el grupo de cuentas. Esto es muy importante, son conceptos totalmente distintos. Es verdad que ambos asignan al dato maestro de cuenta de mayor, pero el grupo de cuentas controla los campos obligatorios, opcionales, suprimidos o visualizables en el momento de crear una cuenta de mayor. Es decir, el grupo de cuentas lo que hace es controlar qué campos son visibles opcionales, suprimidos o obligatorios al crear la cuenta de mayor en esta transacción de creación de dato maestro de cuenta de mayor. En cambio, el grupo de estatus de campo controla también qué campos son obligatorios, opcionales, suprimidos o visualizables en el momento de contabilizar con dicha cuenta de mayor. ¿De acuerdo? Son conceptos parecidos pero distintos. Además, también debemos saber que en un nivel jerárquico superior al grupo de estatus de campo, tenemos la variante de estatus de campo. En esta variante es donde se agrupan varios grupos de estatus de campo. Una vez creada esta variante de estatus de campo, se asigna a las diferentes sociedades. Es decir, el grupo de estatus de campo no se asigna directamente a la sociedad, sino que lo que se asigna directamente a la sociedad es la variante de estatus de campo. ¿De acuerdo? Ya sé que es un concepto bastante teórico todo lo que estoy explicando, pero ahora veremos cómo creamos una variante de estatus de campo y cómo creamos un grupo de estatus de campo. ¿De acuerdo? Previamente, sí que os quiero enseñar el punto que teníamos pendiente de los grupos de cuentas. ¿De acuerdo? Entonces, accedemos a los grupos de cuenta y os lo muestro. Ya sabéis que para acceder a los grupos de cuenta podemos hacerlo a través de la escrow o a través de la transacción OBD4. En este caso lo haremos a través de la transacción. Escribimos OBD4, pulsamos Enter y ya estamos en la pantalla de creación de grupos de cuenta. Seleccionaremos los grupos de cuenta de nuestro plan de cuentas. Plan cuentas, grupo, consultoría, IT. Seleccionamos y todos estos son los planes de cuentas que tenemos creados para nuestro plan de cuentas. Entonces, si recordáis, en el vídeo anterior creamos este grupo de cuentas DTS. Si hacemos doble clic, accederemos a la pantalla de estatus de campo y si nos fijamos aquí tenemos distintos nodos. Control, gestión, entrada de documentos, etc. Si accedemos al primero haciendo doble clic, veremos que nos aparecen diferentes campos. El campo moneda, categoría fiscal, cuenta asociada, diferencia de cambio, etc. Cada uno de estos nodos, si volvemos para atrás, tienen sus propios campos. Este, por ejemplo, es de gestión, tenemos gestión de partidas abiertas, clave de clasificación, etc. Si accedemos a la entrada de documentos, pues tendremos otros campos y así sucesivamente para cada uno de estos nodos. Lo que vamos a hacer es dejar todos los campos que conforman cada uno de estos nodos como entrada opcional. No obligaremos a entrar ningún dato, no suprimiremos ningún dato y tampoco dejaremos únicamente como visualizable ningún dato. Los dejaremos todos como opcionales. De esta forma
lo que conseguiremos es visualizar todos los campos que conforman un dato maestro de cuenta de mayor y podremos explicarlos en el momento en donde creemos nuestra primera cuenta de mayor. Así que vamos nodo por nodo verificando que tenemos marcadas todas las entradas como opcionales. De momento así es. Ya nos queda la última y efectivamente tenemos todos los campos que pueden conformar una cuenta de mayor como opcionales. Así que en el momento de crear una cuenta de mayor seleccionaremos este grupo de cuentas y nos aparecerán todos, absolutamente todos los datos que pueden conformar una cuenta de mayor. Esto es lo que os quería enseñar en cuanto a grupos de cuentas. Ahora lo que vamos a hacer es, como ya hemos visto, crear el estatus de campo. Lo primero que deberemos hacer es crear una variante de estatus de campo y después crear ciertos grupos de estatus de campo que conformen esa variante de estatus de campo. Y ya por último, asignar esa variante a nuestras dos sociedades, COIT e ITCO. Por lo que procedemos a crear nuestra variante de estatus de campo. Para crear la variante de estatus de campo, accedemos a la ESPRO y seguimos la siguiente ruta. Gestión financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera, documento, posición de documento, control, y aquí nos iremos al punto de configuración, definir variantes de estatus de campo. Accedemos al punto de configuración y veremos la jerarquía que sigue la variante de estatus de campo. Como os decía anteriormente, primero crearemos una variante de estatus de campo y después, a través de esta opción, como vemos es una subcarpeta, crearemos los grupos de estatus de campo. Para no tener que crear cada uno de los grupos de estatus de campo manualmente, lo que haremos es tomar como referencia la variante de estatus de campo 0001. ¿De acuerdo? Entonces, crearemos en copia de esta variante la nuestra, la propia de nuestra sociedad, y le daremos como nombre o nomenclatura COIT. Pulsamos Enter y aquí nos aparece un pop-up en donde nos dice la entrada 1 de las entradas a copiar tiene entradas dependientes. Lo que os decía, esta variante se creará con ciertos grupos de estatus de campo dependientes de esta variante. Decimos que sí, que copiamos todas. Perfecto, nos sale otro pop-up diciendo número de entradas dependientes copiadas 41. Aceptamos y como vemos ya tenemos la variante de estatus de campo COIT creada. Le daremos la descripción, variante de estatus de campo para COIT. La seleccionaremos pulsando en este cuadradito y accederemos a la subcarpeta Grupos de estatus de campo. Y como vemos, tenemos un total de 41 entradas. ¿De acuerdo? Entonces aquí podríamos crear una variante nueva. Podríamos reutilizar las que ya tenemos, incluso si alguna no nos interesa, pues borrarla. Por ejemplo, voy a borrar la G062, pulsando en borrar. Este grupo de cuenta, ahí de estatus de campo, se nos borra. Y también podemos crear una nueva desde cero. Por ejemplo, en entradas nuevas le damos aquí un nombre, GTES, ¿de acuerdo? Y aquí pondremos grupo de estatus de campo test. Perfecto. Entonces, si damos doble clic y accedemos a actualizar los estatus de campo, veremos que ya los nodos son diferentes a los que hemos visto en el paso anterior de grupos de cuentas, ya que controlan otros tipos de campo. Como os he dicho ya en este vídeo, este estatus de campo controlará los campos que veremos en el momento de contabilizar o de imputar un documento. También si nos fijamos, tenemos diferentes nodos y efectivamente si vamos accediendo a cada uno de ellos, veremos también cómo cada uno de estos nodos está formado por campos distintos
al de grupo de cuentas. ¿De acuerdo? Accedemos al siguiente y veremos que efectivamente así es. Lo que nos interesa ahora mismo, porque también haremos una prueba en un vídeo futuro de crear un documento y visualizar todos los campos que pueden informarse en el momento de crear un documento, nos interesa tener todos los campos de cada uno de estos nodos como opcionales. ¿De acuerdo? No los queremos ni obligatorios ni suprimidos. Opcionales para, en el momento de crear ese documento, esa primera contabilización que realizaremos en ese curso, poder visualizar todos esos campos. Pues vamos a comprobarlo entrando en cada uno de los nodos y fijándonos en que todas las entradas están como opcionales. Otra cosa que debéis tener muy en cuenta es que al entrar en un nodo, nos aparecen aquí las páginas que conforman este nodo. El nodo de imputaciones adicionales en este caso tiene 3 páginas. Para pasar a la página siguiente, lo que haremos es clic derecho y opción página siguiente. Y como vemos, ya estamos en la página 2, en la que también tenemos todas las entradas o todos estos campos como opcionales. Vamos a la última página, página 3, y efectivamente también tenemos todas las entradas como opcionales. Pues iremos haciendo lo mismo para cada uno de estos nodos. ¿De acuerdo? Yo iré rápido. Vosotros, cuando estéis haciendo la prueba, podéis ir visualizando tranquilamente cada uno de los campos, a ver qué campos conforman cada uno de estos nodos. Pero aquí la cuestión es dejarlos todos como opcionales porque es lo que nos interesa en el momento de crear un documento por primera vez. Después ya iremos eligiendo diferentes opciones según la tipología de contabilización o documento que queramos realizar. Perfecto. Como hemos visto, perdón que me he ido para atrás, grabo las modificaciones sobre todo y lo incluyo en la orden y ahora volveré a entrar porque me he equivocado al pulsar el botón. Quería pulsar el debug y he pulsado el de finalizar. Vuelvo a entrar en mi variante de estatus de campo y en los grupos de estatus de campo. Lo que os decía, es muy importante la jerarquía. Tenemos primero la variante y después, relacionado con esta variante, los diferentes grupos de estatus de campo. Tenemos la variante creada, sus grupos de estatus de campo asignados a esta variante y el último paso que nos quedaría por hacer es asignar esta variante CO-IT a nuestra sociedad CO-IT y a nuestra otra sociedad IT-CO. Por lo que volvemos para atrás y si nos fijamos, el siguiente paso de configuración del nodo control es asignar sociedad a variante de estatus de campo. Accedemos a ella, nos posicionamos en nuestra sociedad española CO-IT y borraremos la asignación actual de variante de estatus de campo e incluiremos la nueva. Podemos hacerlo de memoria o bien accediendo al Match Code con F4 y haciendo doble clic. Perfecto. Nos vamos a nuestra segunda sociedad de Estados Unidos, IT-CO, borramos la asignación actual, F4, y asignamos la variante de estatus de campo que acabamos de crear. Guardamos, incluimos en la orden y ya tendríamos tanto la variante como los grupos de cuentas asignados a nuestras dos sociedades. Podemos volver para atrás y comprobarlo a través de la transacción OBY6. Ya os la conocéis de memoria, nos posicionamos en la sociedad española, doble clic y si nos fijamos, ya tenemos la variante de estatus de campo asignada a nuestra sociedad española. Comprobamos que para la de Estados Unidos es exactamente lo mismo. Efectivamente, ya tenemos todos los pasos de creación de variante y grupos de estatus de campo completadas. ¿De acuerdo? En los siguientes vídeos lo que iremos viendo es las diferentes tipologías de cuenta de mayor que tenemos. Crearemos diferentes tipologías de cuentas de mayor de diferentes formas, manual y automática, y una vez tengamos nuestro plan de cuentas con las cuentas de mayor que le pertenecen, podremos proceder a crear nuestro primer documento con las especificaciones y requerimientos que hemos ido siguiendo durante este curso. ¿De acuerdo?
Pues bueno, nada más, hasta aquí el vídeo. Si os ha sido de utilidad y os ha gustado, por favor, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!